Cuando era chico, había dos cosas que me volvían loco. Los dinosaurios y los planetas. Por suerte no sufrí bullying. Podía pasarme horas leyendo, jugando y viendo programas en la tele sobre dinosaurios y sobre el espacio. Después, bueno, empecé a tener gustos un poco más refinados. Empecé a jugar más a la pelota, aprendí a tocar la guitarra. Cosas que no hizo nadie, nunca, ¿no? Pero mi pasión por Jurassic Park y por Cosmos siempre siguió viva. Tanto era así esto que yo cuando era chico quería ser paleontólogo. Me imaginaba arrodillado en el piso con un cepillo de dientes, dándole a la piedra ahí buscando, imagino con fósil, ¿no? Nunca supe bien qué. Y siempre y hasta el día de hoy quise comprarme un telescopio. Algo que casi hago con mi primer sueldo, pero en ese momento pensé y dije, no, me voy a comprar algo mucho más útil. Y me compré una cafetera, que me terminó quemando el café. Cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Como la mayoría, o como muchos por lo menos, no tenía idea realmente qué quería hacer en mi vida profesional o cuáles eran las incumbencias de una profesión. Ni siquiera conocía la palabra incumbencias. Duré 6 meses anotado en ingeniería mecánica, pero no me fui tan lejos. Durante las vacaciones de invierno de ese primer año en la facultad, con un amigo, nos pusimos a armar un talk box, que era un efecto que usaba Richie Sambora para hacer hablar a la guitarra. Bon Jovi, It's My Life. Algunos acá me asienten con la cabeza. Ahí en ese momento me di cuenta que me interesaba mucho más soldar cables y comprar capacitores, que no tenía idea qué eran, que armar o desarmar un motor, que tampoco sabía qué era. Ciertamente seguía sin entender qué hacía un ingeniero, pero continué. No en mecánica, sino que en electrónica. En el año 2010, después de 3 aceptables a buenos primeros años en la universidad, sentí una pulsión que el día de hoy no puedo explicar en terapia y me daba muchísimo pudor intentar explicar en ese momento. Ahí decidí patear el tablero y cambiar todo de raíz. Y me mudé a Buenos Aires para continuar estudiando ingeniería electrónica en la UBA. Esos primeros años en la universidad y también los últimos de la secundaria habían estado muy marcados por mi pasión por la música. Teníamos una banda con amigos, tocábamos seguido, ensayábamos mucho, hacíamos ruido, tratábamos de tocar, los vecinos contentos. Y después de aquella experiencia con los capacitores y la guitarra, dije, bueno, puedo darle una vuelta a esto y llevar mis estudios para el lado de la música. Entonces llegué a Buenos Aires con la idea de cursar materias como acústica, audio, electroacústica, dije rock, sí. Estuve casi 6 meses sin salir de mi casa, pero eso, como lo de la cafetera, son otras historias. Llegué entonces en agosto del 2011 a la Facultad de Ingeniería de la UBA, después de hacer las 2 materias que adeudaba del CBC y de una tormenta burocrática. El que conoce la UBA sabe de qué estoy hablando. Llegué entonces a la facultad en medio de un momento en que se estaba actualizando el plan de estudios de ingeniería electrónica. Había un revuelo, digamos. Después entendí que este era un proceso eterno, pero en ese momento no lo sabía. Y en ese contexto terminé anotándome por error en una materia que se llamaba dispositivos semiconductores. Dispo, para los amigos. Y como me terminó yendo bien en esta materia, al final de ese año me invitaron a participar como colaborador. Como yo ya tenía ganas o intenciones o curiosidad de ser docente, desde antes de irme para Buenos Aires, no dudé. Y gracias a esta materia conocí a prácticamente todos mis amigos de la facultad y además empecé a frecuentar el laboratorio de microelectrónica y dejar un poco de lado la música y la guitarra por el diseño de pequeños circuitos. Unos años más tarde, cuando estaba ya cerrando la carrera, últimos finales, últimas materias, y en el proceso de realizar mi tesis de grado, apareció la posibilidad de sumarme a un proyecto de investigación aplicada. La propuesta era diseñar una plataforma para ensayar dispositivos en satélites. Había llegado. No dudé y me sumé a la BOSAT, en donde tenemos el objetivo de diseñar un laboratorio electrónico embebido en una única placa para montar en nanosatélites.
Sí. Esa es la cara que ponen mis viejos, mi hermana, amigos, público en general, cuando aparece la ya incómoda pregunta de Gaby, ¿vos qué hacías? ¿Qué estabas laburando? ¿Qué? Bueno, Y ya se volvió frustrante. De mi lado y seguramente del otro, ¿no? Intentar contarlo N veces y decir, bueno, no, lo que pasa es que los chips, esto de satélites, bueno. Y está bien que se haya, o no está bien que se haya vuelto frustrante, pero es entendible. Y también entiendo que es frustrante del otro lado. Mi vieja me pregunta y yo le digo, bueno, trato de acomodarlo y me di cuenta que el problema no son ellos ni ustedes, sino que el problema soy yo. Así que vengo a contarlo bien. Voy a tratar de contarlo ahora, así que, ¿preparados? Y como toda historia, yo siempre digo que arrancar desde el principio. Y para arrancar desde el principio hay que remontarse más o menos al año 2005, cuando un grupo de investigadores, mayormente físicos, de Exactas de la UBA y también del Centro Atómico Constituyentes, se encontraban estudiando unos materiales que eran unas tricapas de metales, metal, óxido, metal, un sándwich, un Carlitos, 2 metales y un óxido en el medio, que presentaban un fenómeno común, que se llama conmutación resistiva. Según cómo se estimule estos dispositivos, son capaces de cambiar su resistencia eléctrica, es decir, la oposición que presentan frente al flujo de electrones a través de ellos, como una canilla en una válvula en una cañería de agua. Yo tengo la válvula abierta, pasa el agua, empiezo a cerrar y es más difícil que el agua pase, hay más resistencia. Este tipo de dispositivos da pie a una emergente tecnología, una nueva tecnología de memorias electrónicas, como un pendrive. Pero bueno, esto era un estudio de ciencia básica que empezó a dar pie al estudio de la computación resistiva aquí en el país, estos primeros pasos. Cuando el proyecto empezó a tener un grado de madurez más grande, se empezó a pensar para qué podían ser útiles estas memorias. Pero antes el grupo siguió trabajando bajo el nombre de MEMO, por mecanismos de memorias en óxidos. Somos buenísimos poniendo nombres a las cosas. Con 2 premisas casi en paralelo. Por un lado, se buscaba nuevas combinaciones de materiales, nuevos sándwiches que presenten este fenómeno. Y por el otro, se buscaba hacer cada vez dispositivos más chiquitos. ¿Para qué hacer dispositivos más chiquitos? Para poder poner más en un mismo área. Es decir, poder hacer memorias más densas. Algo como esto, ¿no? En vez de tener una pila de disquetes, tenemos un pendrive solo donde tenemos mucha más memoria. Y como decía el grupo, bueno, continuó trabajando y se empezó a plantear la idea de, bueno, cuando hubo un grado de madurez en el proyecto, de buscar, bueno, ¿para qué puede llegar a servir esto? ¿O para qué puede llegar a ser útil? Y sin ánimo de competir con grandes empresas que se dedican a fabricar chips para computadoras, se planteó la idea de que estos dispositivos podían ser útiles para la industria espacial. Entonces se apuntó a hacer memorias que sean chiquitas, de pocos bits, no buscando gran cantidad de memorias, y que sean muy robustas. ¿Qué significa esto? Que la electrónica convencional se ve dañada en el espacio por diferentes entornos que las rodean, digamos. Hay radiación, hay gradientes térmicos, hay bajas presiones. Todas estas son condiciones que dañan a la electrónica convencional. Entonces nuestra hipótesis es que estas memorias pueden trabajar bien o pueden trabajar en ese entorno. Y como queríamos probar entonces estos dispositivos en ambientes hostiles, que son hostiles para la electrónica pero también para el ser humano y muchas veces inaccesibles, hubo que hacer una electrónica alrededor de estas memorias para poder probarlas. Y para ello se diseñó en 2013 MEMOSAT, van viendo los nombres, ¿no? Que era una plataforma, una plaqueta electrónica que era capaz de estimular estos dispositivos con tensión y leer su estado. Y que está siendo probada en un satélite en órbita desde el año 2014. Tener acceso a esta tecnología probada y que ya ha sido montada en un satélite y que está funcionando, nos abrió la puerta además de probar nuestros dispositivos, además de darle servicio o brindarle servicios a terceros, mayormente colaboraciones con otros grupos de investigación. Y ahí me uní yo al proyecto, ahora bajo el nombre de LaboSat, por laboratorio en un satélite. Y al principio el objetivo era simple, era claro, mejorar la placa. Tan simple y conciso y subjetivo como eso. Y creo que lo logramos. Fuimos capaces de medir con nuestra placa, con LaboSat,
de hacer mediciones similares a equipos de laboratorio 1000 veces más pesados y 1000 veces más caros. Primero en tierra, en nuestros laboratorios, en un ambiente controlado, y después de hacer todos los ensayos, caracterizaciones sobre la placa y sobre los dispositivos necesarios, y a partir del 7 de septiembre del 2016, no solo en tierra, sino que también en órbita. Y no nos queremos quedar acá, queremos ir por más. En realidad son 3 las placas LaboSat que ya están volando y estamos esperando que salgan 3 más pronto. Y queremos seguir haciendo la placa aún lo más sofisticada posible, para poder aumentar la cantidad y la calidad de los distintos dispositivos y sus sistemas a testear. Nos interesa saber cuántas partículas, es decir, contar partículas en el espacio, ver cuánta luz hay en el espacio profundo y, por qué no, entender si una bacteria puede llegar a vivir en un satélite. A lo largo de todo este camino entendí cómo la electrónica, en particular, en mi disciplina, y también la ciencia y la tecnología en general, aparecen en cada aspecto de la vida cotidiana. Entender el mundo que nos rodea, así como también nuestro pasado, nos da herramientas fundamentales para poder seguir avanzando. La enormidad del espacio y la distancia temporal que nos separan con los restos fósiles, que seguramente eran las 2 cosas que más llamaban mi curiosidad cuando era chico, se unen en un punto común entre ellos y tantos otros fenómenos: la forma en que los estudiamos. Yo soy muy fanático de las charlas TEDx y hay una que particularmente me marcó mucho, que la dio Sebastián de Caro hace unos años y se llamó "Cómo robar el mundo". Y hay una frase puntual que me invitó a pensar y me gustaría a ustedes también que piensen, y él dijo algo como: revisen lo que los conmovió de chicos para ver dónde están parados respecto de sus sueños. Y si pienso en ese chico que fui y le pregunto, lo paro enfrente mío, ese chico que jugaba con dinosaurios y miraba las estrellas, siempre sin perder la curiosidad, y le pregunto ¿qué piensa hoy de mí?, seguramente me dirá que siga jugando, que vengo bien. Gracias.